cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios 9:7. Si deseas apoyar la obra del Señor en MR, puedes hacerlo a través de consignación o transferencia electrónica a la cuenta de ahorros número 554-00000440 de Bancolombia, a nombre de Iglesia Ministerio de la Reconciliación, NIT 802-025-169-3. La gracia, paz y misericordia de nuestro Señor Jesús sea con todos los santos y fieles lavados en la preciosa sangre de Jesús. Sean ustedes bienvenidos a este tiempo en que estaremos compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Palabra que es fiel, que es digna de ser creída, de ser bendecida, de ser atesorada en nuestra mente y nuestro corazón, y con la ayuda del Espíritu Santo poder hacerla vida en nuestro andar diario. Sea el Señor la gloria, la alabanza por siempre, por concedernos en Cristo Jesús el privilegio de haber sido redimidos en su sangre preciosa. Sangre que fue derramada en la cruz por nosotros los pecadores, los aborrecedores de Dios, los que le habíamos despreciado, habíamos insultado con toda nuestra vida, nuestra existencia, la santidad de Dios, estando separados de Él, imposibilitados para hacernos sus amigos y ser reconciliados con Él. Dios mismo se hizo hombre en la persona de Jesús para ofrecerse como un cordero y darnos salvación y vida eterna. Por eso hoy tenemos la oportunidad de poder ser los portadores de el glorioso mensaje de la palabra del Señor. Es mi deseo y el del Señor de que cada uno de nosotros que va a escuchar y recibir esta palabra lo hagamos con fe para que esta predicación nos sea de provecho a nuestra vida espiritual, a nuestro hombre interior, para que día a día, con el conocimiento de las Escrituras, de los misterios de Dios, podamos ir renovando nuestra mente, nuestro entendimiento, y podamos comprender de mejor manera, a la luz de la Escritura, el plan y el propósito eterno de Dios para con nosotros, los miembros de su cuerpo, miembros los unos de los otros, donde aquel que es la plenitud, de aquel que lo llena todo en todo, es la cabeza, el amo, el dueño, quien compró a la iglesia a precio de su sangre, es quien dirige nuestras vidas. Y que estemos atentos. Esperamos en el Señor que esta predicación traiga consolación, edificación, salvación, sanidad y liberación a todo aquel que la necesite en este día. Antes de dar inicio a la predicación, queremos agradecer a todas las personas que se conectan a nuestro servicio, a nuestro canal en YouTube de la Iglesia Ministerio de la Reconciliación, que tiene su sede principal en Barranquilla, Colombia, Sudamérica. Saludando a evangelistas, pastores, profetas, servidores del Señor a nivel global y a nivel local en nuestra casa, nuestra sede, en nuestro ministerio al cual Dios por su gracia nos ha traído. Es pastoreado y fundado por nuestros hermanos pastores Freddy Palma Gutiérrez. Va nuestra gratitud por concedernos este espacio y la confianza de ser el predicador en este día. A mis hermanos ancianos, diáconos y la iglesia en general, un fraternal abrazo para ustedes. Vamos a las Escrituras y redimamos bien el tiempo. La palabra del Señor es fuente de vida.
Ella es la que limpia nuestro camino, endereza nuestros pasos y fortalece a nuestro hombre interior. El tema de hoy lleva por título Vestidos como escogidos. Vestidos como escogidos. Teniendo claro, presente de que quien nos escogió y nos llamó a sus caminos fue aquel que se ofreció en la cruz del Calvario. Nunca nada fue hecho por mérito de nosotros, sino por aquel que se hizo hombre, humillándose, despojándose de sí mismo. Dios se hizo hombre para morir en la cruz y ofrecerse en sacrificio perfecto al Dios Padre y derramar su sangre para que hoy nosotros podamos tener acceso a su presencia y recibir los beneficios de las abundantes riquezas de su gracia. Él fue el que nos escogió y nos llamó. En los últimos temas que hemos recibido como enseñanza para nuestra edificación espiritual, todas estas predicaciones expuestas por nuestros pastores y los ministros de nuestra congregación han tenido su base de enseñanza la carta o epístola a los Efesios. Esta carta nos dice que su autor es el apóstol Pablo, conocido y llamado por Dios para ser apóstol a los gentiles. La fecha aproximada en que Pablo escribió esta carta está comprendida aproximadamente entre los años 60 y 61 después de Cristo. Tuvo lugar el sitio de redacción de escritura de este texto sagrado cuando el apóstol estaba preso en Roma. Allí juntamente escribió la carta a los filipenses, a los colosenses y a Filemón. Estas 4 cartas han sido comúnmente llamadas como las epístolas o cartas carcelarias. El tema principal, bueno, aquí en este punto podríamos abarcar varios aspectos que el apóstol Pablo describe en esta carta. Habla de predestinación, habla de ser escogido, habla de adopción, de redención, pero hay un tema que resalta y llama la atención de los estudiosos. Usted es un estudioso de la palabra, me refiero a usted, a mi vida también, que el tema que podríamos llamarle el tema central y principal de esa carta es la iglesia como un solo y nuevo hombre. Allí Dios estableció a su pueblo, a su amada, a su novia, la escogida, la ataviada, la que Él vistió de su presencia. Un solo y nuevo hombre, donde ya no habrían distingo de clases sociales, donde ya no habría distingo de partidos sociopolíticos, ni de condición cultural, ni que hay griegos, no hay romanos, no hay judíos, no hay bárbaros, no hay esclavos, no hay escitas. Todos somos uno en Cristo Jesús. Sí, el apóstol Pablo hace siempre este énfasis. Si estudiamos capítulo a capítulo y verso a verso, podremos ver cómo el apóstol Pablo inicia esta carta en el primer versículo, identificando él y dando la firma de que él es el autor de este mensaje. Seguidamente da su acostumbrado saludo y entra en una profunda oración de carácter espiritual y después comienza a hacer una descripción de cuál es la posición eterna de los creyentes o de la iglesia en Cristo Jesús. Vamos a ir poco a poco y no quiero adelantarme. La iglesia como un solo y nuevo hombre, esta gloriosa verdad que hemos llamado como el tema principal de la carta a los Efesios, constituye la columna vertebral de este mensaje. Es el anuncio
que está aquí redactado por el apóstol Pablo, que los judíos creyentes y los gentiles creyentes en Cristo Jesús son ahora uno por la gracia y misericordia del Señor. Ya no habrán dos pueblos, sino que habrá un solo pueblo reunido en el tiempo que Dios determinó. Cuando vino el cumplimiento de las palabras de las profecías, Dios estableció a la iglesia, la fundó y unificó tanto a judíos como a gentiles. Y hacemos siempre la claridad cuando hablamos de los gentiles. Un gentil es considerado aquel que no nació en el pueblo de Israel, que no es de raza hebrea ni judío. Este pueblo de Dios, el pueblo de Israel, consideraba a los demás pueblos, a las demás naciones, a sus habitantes como gentiles. Los trataban de esa manera. Ahora, todos los miembros de este cuerpo, de la iglesia del Señor Jesús, todos somos, como dice el apóstol Pablo, somos miembros los unos de los otros. Ahora, Pablo presenta a la iglesia en su nueva posición en Cristo Jesús. Cuando hablamos de nueva posición en Cristo Jesús, quiere decir que antes de conocer al Señor, todo creyente tuvo una antigua posición que estaba fuera de Cristo Jesús. Pero miremos lo que Pablo, cómo describe esta nueva posición de los creyentes, de los que han pasado de muerte a vida, de los que han pasado de ser aborrecedores de Dios a ser amigos de Dios, de los que han pasado de ser necios que negaban la existencia del Señor, ahora ser creyentes fieles y verdaderos, amadores de la palabra de verdad. Pablo lo presenta como sentados en Cristo Jesús en lugares celestiales. Y que ahora estos nuevos creyentes redimidos en la sangre de Jesús pueden disfrutar de las abundantes riquezas de su gracia, sencillamente, mis hermanos, por el puro afecto de su amor, por salvar tanto a judíos y a gentiles por la obra perfecta y redentora del Cordero de Dios. Aquel que vio Juan el Bautista cuando lo vio venir dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese que quitó el pecado del mundo unificó a dos pueblos, derribando la pared de separación que había ahí. Una pared de carácter cultural, religiosa, política y hasta socioeconómica. Uno de los propósitos al hacer su iglesia, su morada, su templo, hacer la morada de Dios en el corazón de los hombres, era equiparla con su Espíritu Santo para santificarla y que no tuviera esta iglesia del Señor Jesús, su novia, su escogida, ninguna mancha ni arruga. Usted puede confirmar esta información que yo le estoy dando en la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 27. Este era el propósito del Señor Jesús al hacer el templo, a la iglesia, su templo, su morada eterna, santificarla para que no hubiese mancha ni arruga. Sin el Espíritu Santo habitando en el corazón de los creyentes, es imposible que podamos ser santificados. ¿Qué objetivo tenía santificar la iglesia? Dice el apóstol Pablo en la misma carta que estamos estudiando en esta noche, la carta a los Efesios en el capítulo 4, que el propósito era a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, Dios apartó a la iglesia, judíos y gentiles, la estableció, las hizo la iglesia su morada, su templo, vino a reinar en el corazón del creyente para ahora perfeccionarla hasta que el propósito de Dios se cumpla en la vida de cada creyente. Y para esto, ¿qué hizo el Señor? Repartió dones, repartió ministerio y nos concedió a cada congregación el privilegio de tener ministros competentes que nos modelen con su conducta, con su proceder, con su diario vivir,
la forma en que debemos andar nosotros, imitando primeramente al Señor, pero como al Señor no lo podemos ver, Él nos ha concedido pastores y ministros, los cuales nos modelan al Señor Jesús. O sea, tenemos que andar en vida nueva, andar bajo unos principios, bajo unos preceptos que Dios estableció en su palabra. O sea, Él nos escogió, nos llamó con llamamiento santo, puso su espíritu en nuestro corazón, nos ha llamado por medio de maestros, profetas y evangelistas, escuchamos por medio de la predicación el glorioso evangelio. Este evangelio produjo en nosotros el arrepentimiento y hoy podemos ser parte del cuerpo del Señor Jesús. Todo esto hace parte del plan de salvación, de redención que Dios ya había establecido desde antes de la fundación del mundo. Adán pecó en el principio y Dios no tuvo que pensar en una segunda opción para salvar al hombre. Dios ya tenía todo un plan bien trazado, perfecto, para alcanzar al hombre perdido. Sí, Dios nos ha concedido el privilegio de recibir su palabra. Ahora miremos un poquito más acerca de esta carta a los Efesios. Podríamos dividirla para una mayor o mejor forma de estudiarla. Podemos dividirla en dos partes. Una primera parte desde el capítulo 1 al capítulo 3. En esta parte vamos a encontrar la doctrina y las enseñanzas, las instrucciones dadas por el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, que es el autor de esta carta. Esto podríamos llamarlo nosotros la teoría. Esta teoría, que es la doctrina, la que prácticamente todos los días estamos recibiendo por boca de nuestro pastor y de nuestros ministros que nos enseñan la palabra, debemos recibirla, atesorarla, guardarla y practicarla, que es lo más compromiso que tenemos nosotros, es el de practicar ese gran compromiso que tenemos de practicar la palabra del Señor. Ahora, la segunda parte o división de esta carta la podríamos tomar sencillamente del capítulo 4 al versículo 6. Y ahí vamos a ver que el apóstol Pablo cambia un poco el énfasis de su escrito y comienza a hablar de la vida práctica del creyente. En la primera nos habla de la doctrina, la enseñanza, la instrucción, y allí nos está mostrando cuál es la posición eterna de la iglesia. Sentado en los lugares celestiales, predestinados, apartados por Dios, adoptados, redimidos. Pero ahora en la segunda parte nos comienza a hablar de los deberes y de la conducta del creyente. Y esta segunda parte podríamos decirle que es la aplicación a todo este gran y amplio conocimiento doctrinal que hemos recibido. Se refiere aquí el apóstol Pablo a practicar, a demostrar con nuestra conducta, con nuestro proceder, la forma de andar espiritualmente, dando testimonio y adornando con nuestra vida la doctrina del Señor. Ahora, ¿quiénes eran los destinatarios de esta carta? Pablo los define de la siguiente manera: los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Cuando la palabra del Señor nos habla de santos, hablándonos de aquellos que han sido separados, elegidos, escogidos soberanamente por Dios del mundo, para que podamos en gratitud servirle y adorarle, entregarle nuestra vida al Señor. Esta carta estaba destinada a una iglesia gentil establecida en la ciudad de Éfeso, pero en esta iglesia estaba formada por santos y fieles, porque estos habían sido redimidos con una sola ofrenda en la persona de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, y nos había hecho perfectos con esa sola ofrenda. En el capítulo 1 de esta carta a los Efesios, después de presentarse como el autor de la carta, Pablo, y que fue constituido apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, expresa su saludo, gracia y paz.
en los cuales él condensa o resume el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué digo que él condensa o resume el Evangelio del Señor Jesucristo? Porque solo por gracia somos salvos, porque es un don de Dios. Teniendo en cuenta que por causa del pecado o el pecado de Adán, allá en el huerto de Edén en el principio, según Romanos 5:12, donde nos dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. O sea, aquí podemos entonces hacer un paréntesis, hablar que la muerte que entró en el corazón del hombre, la primera fue de carácter espiritual, cuando el hombre desobedeció, quebrantó el mandamiento del Señor en rebeldía contra los principios del Señor, de la soberanía del Señor, pecó y el hombre murió espiritualmente. Pero también recibió por consecuencia de su pecado la muerte física y la muerte eterna. Acordémonos que el autor a los Hebreos, allá en el capítulo 9, verso 27, dice que está establecido para los hombres morir una vez y después de esto el juicio. O sea que hay una muerte física, todos debemos pasar por el valle de la sombra de la muerte, y habrá una condenación eterna también para los que nunca entregaron su vida y se rindieron y reconocieron a Jesús como el Señor y Salvador. O sea, por el pecado entonces entró la muerte espiritual, física y eterna. Y esta muerte, dice, pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y también podemos añadir, como dijo Pablo en la epístola de los Romanos, que están destituidos por consiguiente todos los hombres de la gloria del Señor. Estamos hablando del saludo de Pablo, gracia. Gracia es sinónimo de salvación, de la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para darnos vida y darnos a nosotros el perdón de nuestros pecados. Pero en este saludo también incluye la palabra paz. Esta paz solamente, hermano, la podemos recibir al ser justificados por la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. El hombre en su interior busca tener paz, tiene conflictos en su mente, tiene temores, tiene angustia, se estresa, se desespera, escucha de guerra, rumores de guerra, hambre, pestes, escasez, la inflación, terremotos, miles de muertos. Pero la paz que solamente Dios nos da, la podemos alcanzar a través de única y exclusivamente por el sacrificio de Cristo Jesús. Romanos capítulo 5, verso 1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso entonces yo digo que el apóstol Pablo, con su saludo, habitual saludo, estaba condensando el Evangelio, o sea, de una manera resumida, diciendo gracia y paz, salvación por fe y paz por medio de el haber sido justificados en Cristo Jesús. Este capítulo 1, mis hermanos, está lleno de abundantes revelaciones doctrinales que son el fundamento de nuestra fe. Fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo, fuimos predestinados, fuimos redimidos por la sangre de Jesús, fuimos sellados con el Espíritu Santo, fuimos adoptados por Él. Además, Pablo en este capítulo añade que la iglesia es su cuerpo y Cristo la cabeza. Y en esta primera parte de esta carta también dice que la iglesia, nosotros podemos entender al estudiar las Escrituras que si Cristo es la cabeza, entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo, como lo dice el apóstol Pablo. O sea que la iglesia viene a ser el complemento de Cristo Jesús. Porque si Cristo es la cabeza, Él necesita un cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia, donde tiene muchos miembros, y la Escritura nos dice que somos miembros los unos de los otros. Somos piedras vivas en la casa de Dios, llámese la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de un local de 4 paredes hechas de ladrillos y tiene un techo, tiene luces, tiene aire acondicionado. No, estamos hablando de
de manera alegórica, de manera espiritual. Son los redimidos, los lavados en la preciosa sangre de Jesús. Alguien, al escuchar lo que estoy diciendo y decir que la iglesia es el complemento de Cristo, podría pensar que esto implica una carencia o imperfección en Cristo Jesús. No, Pablo, al darse cuenta de lo que él está escribiendo, porque él está bajo la unción y la administración del Espíritu Santo, enseguida añade a su escrito que Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lejos está Cristo de necesitar algo de alguien, de la iglesia, de los creyentes, de los impíos, de los pecados. Él lo llena todo, no tiene necesidad de nada. Él no tiene alguien que supla algún tipo de carencia, porque Él es la plenitud de aquel que lo llena todo. Él lo llena todo en sí mismo. Es más, Cristo Jesús, Él es quien suple todas nuestras necesidades. Principalmente suplió nuestra necesidad espiritual, que era la de ser reconciliado por medio de su sangre con Dios Padre. Él es el Jehová Jireh, o el Señor, nuestro proveedor, que entregó a su Hijo amado para que hoy nosotros, por su gracia y misericordia, podamos ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, al iniciar el capítulo 2, Pablo presenta la pasada posición espiritual del creyente, antes, lógicamente, de estar en Cristo Jesús. Describe a los creyentes como cadáveres espirituales. En contraste, en ese mismo capítulo podemos ver un contraste. En el inicio, Pablo presenta a los creyentes como muertos espiritualmente, como unos cadáveres espirituales. Pero al final de este mismo capítulo, Pablo hace un contraste, y en estos versículos finales encontramos que el maravilloso milagro que ha ocurrido en la vida de esos cadáveres, en la existencia de esos cadáveres. Hemos pasado de muerte a vida, hemos pasado de ser culpables en delito y pecado, y hemos sido ahora constituidos en templo de Dios, en morada del Señor Jesucristo. Permítame, yo tomo la escritura. He citado algunos pasajes aleatoriamente, pero permítame, yo tengo aquí capítulo número 2, la carta a los Efesios dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, por eso hablé de la pasada vida de los creyentes. Ahí está, muertos en delitos y pecados. Y al final de este mismo capítulo dice, en el versículo número 20, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí ya Pablo ya no está hablando que los creyentes, su pasada manera de vivir, eran cadáveres espirituales. Ahora, en este recorrido de este capítulo, en estos 22 versículos de este capítulo 2, ha habido un cambio en nuestra vida. Hemos pasado de muerte a vida por el milagro de el nuevo nacimiento, por el milagro de la redención, lo que ocurrió en la cruz del Calvario, por el intercambio glorioso. El Dios Santo se ofreció en la cruz del Calvario por el vil pecador, por aquel que lo aborrecía, se entregó y ahora nos dio vida porque estábamos muertos. Acordémonos que cuando Adán peca, la advertencia del Señor es que ciertamente le dijo el Señor a Adán que si comes de ese fruto, morirás. Adán comió del fruto de la ciencia del bien y del mal y murió. Pero si alguien toma el texto sagrado y sigue leyendo el capítulo 3, 4 de Génesis, podrá decir: hermano, yo veo que todavía sigue la Biblia hablando de Adán. Adán no ha muerto. Sí, él murió, pero murió espiritualmente.
murió para todo lo relacionado con el Señor. Quedó vivo para el mundo, quedó vivo para vivir conforme a los deseos de la carne y seguir la corriente pecaminosa de este mundo y darle rienda suelta a la lujuria y a los placeres pasajeros de este mundo. Cambió la gloria eterna, la verdad de Dios, por la mentira de Satanás. Murió espiritualmente. Ahora, como Él murió, nosotros, vía Adán, hemos recibido esa herencia. Pero en Cristo Jesús, por su gracia y misericordia, Él nos dio vida. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree no morirá. Hemos recibido la vida, la palabra del Señor, y esta palabra ha impartido vida a nuestros corazones. Ahora, mis hermanos, al encontrar esta realidad presentada por Pablo, mostrando que estábamos muertos, no puedo evitar seguir haciendo este relato del origen de todas las cosas que ocurrió allá en el huerto de Edén. Este lugar de privilegio, obra perfecta de Dios, donde Dios puso animales de todas las especies y frutos, árboles de todas las clases y animales terrestres, acuáticos, aves, para que el hombre disfrutara de esta creación maravillosa del Señor. Fue testigo de la causa de todos los males de la humanidad. ¿Cuál fue esa causa, mi hermano? La rebeldía de Adán y de Eva contra la soberanía y la autoridad divina, pecando abiertamente contra Dios, su creador. Adán nos sumió a nosotros, a toda la raza humana, porque Él era nuestro representante en ese momento ante Dios. Nos hundió en el fango putrefacto del pecado, recibiendo Él el justo juicio de Dios. Lo repito, la muerte espiritual, física y eterna. Adán y Eva creyeron a las astucias de la serpiente que se presentó ante ellos con mentira. Y esto produjo que ellos cedieran al pecado, dando como resultado una raza caída con una naturaleza pecaminosa, enemiga del Señor, y muerta por consiguiente en sus delitos y pecados. Toda esta conducta pecaminosa de Adán la recibimos vía herencia. ¿Y esto qué hace en el corazón del hombre natural? Que se oponga a Dios, que aborrezca a Dios, que no le crea a Dios, que no le tema y mucho menos que le obedezca. Piense, y además el hombre en su pensamiento humano, terrenal, finito, el hombre pues piense que él puede alejarse y esconderse de la presencia del Señor. Adán pecó, la Biblia dice que él pecó, pero que sintió la presencia, los pasos del Señor, la voz de Dios que le llamaba. Y dice en el capítulo 3, verso 8, y oyeron la voz, capítulo 3, verso 8 del libro de Génesis. Tenga allí el apunte, Génesis 3, 8. Y oyeron la voz de el Señor que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Pero miremos cuál fue la respuesta de Dios ante esta actitud, ante este comportamiento de la primera pareja. Fue una respuesta llena de misericordia del Señor ante la imposibilidad de este hombre pecador poder esconderse ante su presencia y mucho menos ser justificado por sus obras. Dice el verso 7 de este mismo capítulo 3, al pecar dice que sus ojos fueron abiertos para conocer el bien y el mal. También lo puede confirmar usted ahí en el capítulo 3 de Génesis, en el verso 22. En el 7 y el 22 dice que fueron abiertos sus ojos para conocer el bien y el mal. Y a la vez, ¿qué sucedió? El entendimiento del hombre fue entenebrecido. Ahora, Dios mismo siempre ha tenido la iniciativa de buscar al pecador y atraerlo hacia él con cuerdas de amor, sabiendo Dios que el hombre está muerto espiritualmente y que es incapaz, imposible
que él tome la decisión por su propia cuenta de buscar la presencia del Señor. En el capítulo 3 de Génesis, verso 21 dice: y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Los vistió. Sea Dios bendecido y exaltado por su infinita misericordia para con nosotros, sus criaturas. La Biblia, mis hermanos, contiene muchas figuras literarias. Algunas de ellas la llaman parábola, símil, alegorías, tipo, antitipo, sombras venideras. Son formas de escrito con las cuales los autores de los textos sagrados hacen de una forma simbólica o alegórica una forma de describir un suceso, un evento, o para describir la obra del Señor. Cuando estoy hablando de figura literaria, quiero referirme a esta parte donde dice: y los vistió. Sé que los vistió ¿de qué? De túnica, de piel de animal. La Biblia no describe qué tipo de animal sacrificó el Señor para cubrir al hombre pecador. Esta túnica es tipo de la justicia de Dios a favor del pecador. Escuche eso. La túnica con que Dios cubrió a Adán y a Eva era tipo de la justicia del Señor. Él sacrificó un animal inocente para que derramara su sangre y cubrir con la piel de este animal al hombre pecador que estaba desprovisto de la presencia del Señor. Esta túnica de pieles cubría al hombre entonces de la justicia del Señor, y Dios de esta manera estableció desde el principio, allá en el Génesis, que sin derramamiento de sangre no habría remisión de los pecados del hombre. Desde aquí, desde Génesis, Dios entonces estableció un pacto que había que haber derramamiento de un inocente para cubrir, para vestirlo de su gloria y ver al hombre como un redimido, como un santificado, y verlo como una nueva creación, como una nueva criatura, porque en su condición natural, el hombre al nacer, nace bajo el estigma del pecado, siendo enemigo de Dios, aborrecedor de Dios, idólatra, intemperante, infatuado, y de toda la descripción que el apóstol Pablo y la misma Escritura en todo su recorrido nos está hablando cómo es el carácter del hombre sin Dios. Ahora, mire, que Dios, ¿qué hizo? Vio a Adán y a Eva vestidos con hojas de higuera. Ellos se sintieron desnudos y descubiertos y desprovistos de la presencia del Señor, y se hicieron de hojas de higuera para cubrir su vergüenza, su pecado. Estas hojas de higuera, hermanos, representan las obras. Ninguna obra será eficaz para satisfacer la justicia divina. Solamente el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios puede satisfacer la justicia del Señor. Estas hojas de higuera tipifican tal profecía como la diría el siervo del Señor llamado Isaías, que nuestra justicia o nuestras obras delante del Señor son consideradas como un trapo de inmundicia. Así veía Dios a Adán y a Eva con esas benditas hojas de higuera que trataron de cubrir la mancha de su pecado. Esto que representa cuando el hombre busca sus medios para acercarse al Señor, esto representa la religión. Ahora, religión. La palabra religión tiene su origen en el idioma griego y significa, la palabra religión significa en griego, volver a unir o volver a ligar. Volver a unir o volver a ligar. El hombre en su naturaleza caída se inventó las diferentes religiones para volverse a unir o reconciliar con Dios, fuera de la perfecta voluntad del Señor, que dice que el único mediador entre los hombres, entre Dios y los hombres, es Cristo Jesús,
que Él es el camino, que Él es la verdad, que es la única verdad que nos conduce al Padre eterno y que nos concede a nosotros el perdón de nuestros pecados y nos da vida eterna por medio de su sacrificio. Bendita sea la palabra del Señor. Algunos pasajes de la Biblia nos muestran que Dios cambió las vestiduras viles por vestiduras de salvación y mantos de justicia. Recuerde el tema que estamos disertando en esta noche. Dice, vestidos como escogidos. Mire, me he llevado todo este tiempo para llegar hasta aquí, para comenzar a hablar de vestiduras. He hablado de que Dios vistió a Adán y a Eva, los cubrió. Ahora paso a otro segmento de esta predicación para mostrar a la luz de las Escrituras que Dios cambió a través de la historia a algunos personajes de las Sagradas Escrituras sus vestiduras viles por vestiduras de salvación y de manto de justicia. El primero ya lo estudiamos. Adán y Eva cambió las hojas de higuera y los cubrió de piel de un animal inocente y los vistió de su justicia. Ahora, si estudiamos en el libro del profeta menor llamado Zacarías, en el capítulo 3 del verso 1 al 5, vamos a encontrar que Dios envió al profeta con un mensaje hacia el sacerdote Josué. Este es el sacerdote Josué, es diferente a Josué, el del libro que lleva su nombre, el siervo y colaborador de Moisés. Son dos personajes que tienen el mismo nombre, así que no vaya a confundir, porque a veces en la escritura aparecen varios personajes con el mismo nombre, pero no es la misma persona. O sea, explico, Dios cambió las vestiduras viles de el sacerdote Josué. Dios limpió su pecado y ordenó vestirlo de ropa de gala limpia y santa. Si nosotros leemos estos 5 versículos, podemos darnos cuenta que Satanás se había presentado para acusar al sacerdote por su conducta de pecado. Pero Dios en su misericordia envió la palabra y dijo que vistieran a su siervo Josué de vestiduras de ropa de gala limpia y santa. Esto quiere decir que Dios perdonó su afrenta, perdonó su pecado y lo vistió para que fuera un instrumento en las manos del Señor y lo llenó de su santidad y de su pureza. Dios hizo entonces al sacerdote Josué santo y justo ante su presencia y quitó de él las vestiduras viles que lo estaban cubriendo. En el capítulo número 15 del libro de San Lucas, hay un pasaje bien conocido que nos habla de el hijo pródigo. Este hijo pródigo representa a todo aquel que en algún momento o posiblemente en ande apartado y sin comunión con Dios y viva comiendo de las algarrobas de este mundo. Te digo a ti, hermano y amigo, hoy es el día de salvación para ti. Si vuelves arrepentido a los brazos del Rey de Gloria y confiesas tus pecados, Él será fiel y justo para perdonarlo y seas restaurado a la comunión con Dios y en calidad de hijo seas vestido con ropa limpia y nueva que representan la justicia de Dios. Cuando el hijo pródigo levantó su mirada y recibió de parte de Dios, porque esto tiene que producirlo es el Señor, no puede producirlo la carne, ni las tinieblas, ni los demonios, y hizo que el hijo pródigo reaccionara a Dios. Voy a la casa de mi padre. Cuando fue y retornó a la casa de su padre lo estaba esperando con los brazos abiertos e hizo que se organizara gran fiesta porque su hijo que estaba perdido había regresado y lo vistió con vestiduras, dándole a él su posición de hijo, la cual nunca había perdido. Pecó
y fue disciplinado por el Señor, pero nunca perdió su posición de hijo. Así que si alguno está en pecado, es tiempo de confesarlo para que reciba de parte del Señor misericordia, pero también tiene que asumir la responsabilidad de ser sometido bajo el justo juicio y disciplina del Señor. El hijo pródigo entonces fue vestido con vestiduras limpias. Además dice la Escritura que se le puso calzado y se le puso un anillo que le daba autoridad como hijo para tener acceso a todos los beneficios, todas las propiedades de su padre. En este caso, esta es la ilustración de la parábola del hijo pródigo. Otro pasaje donde podemos ver que Dios viste a su pueblo con vestiduras de salvación lo encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 61, verso 10. Este capítulo de Isaías inicia con un anuncio profético de restauración para la ciudad de Sión. Sión es sinónimo de Jerusalén. Cuando usted encuentra en la Biblia que hable de Sión, está hablando de Jerusalén, es lo mismo. Este texto del 61 de Isaías es el mismo que Jesús leyó en aquel día, y al terminar su lectura dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y ahora en el verso 10, Isaías, en una expresión de alabanza al Señor, dice: mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Sea Dios bendito para siempre y por siempre. Esta vestidura simbolizaba la justicia de Dios a favor de su pueblo Israel, restaurándolo después de haber pasado por un tiempo de opresión, de cautividad, de esclavitud y de muerte. Y además dice el versículo 8 de este capítulo 61 que Dios hizo un pacto perpetuo con ellos, porque el Señor dice que es el Señor Shikenu, Él es justicia nuestra. O sea, Dios hizo justicia con el pueblo de Israel después de haberlo permitido pasar por la experiencia de la esclavitud, restaurarlo a su posición de pueblo escogido de Dios. Y el profeta Isaías en alabanza dice: porque me has vestido de vestiduras de salvación. Así ha hecho el Señor con nuestras vidas, estando desprovistos de todo bien, de todos los beneficios de su gracia, estando nosotros muertos en delitos y pecados. Envió su palabra a nuestras vidas, rompió los yugos de esclavitud, y por su palabra hemos sido libres. Y conoceréis la verdad. Hemos conocido por su misericordia la verdad. La verdad no es una filosofía, no es una corriente religiosa. La verdad es Cristo, y esta verdad nos ha hecho libres, y Él nos ha vestido de su santidad, de su pureza, de su amor y de su misericordia. Ahora, desde el principio, mis hermanos, en Edén, al caer el hombre en pecado, de manera o en sentido figurado, Dios nos ha estado hablando de vestiduras, de cubrirnos de justicia, y nos habla de la importancia de no tener, y mucho menos de andar con ropas viles, inmundas, como en el caso del sacerdote Josué. Y Él nos llama a ser vestidos con vestiduras de salvación. Las vestiduras, a través de la Escritura, las vestiduras físicas, especialmente en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, estaban hechas inicialmente por Dios. Dios cubrió a Adán y a Eva. O sea, Dios tejió un vestido para ellos, para cubrir sus faltas. Pero en los días del sacerdocio, donde los levitas ministraban en la presencia del Señor los sacrificios, las ofrendas y los rituales, estos hombres de Dios que iban a participar de esta ceremonia religiosa tenían que cubrirse con vestiduras especiales, ropa de lino, un efod, pectorales, una mitra que se colocaba en su cabeza, un cinto y tanta indumentaria. Pero toda esta indumentaria aquí, hermano, hasta utilizaban unos calzoncillos de lino para que cuando subiesen por las escaleras o los peldaños no se viera su desnudez ni se descubriera nada del hombre. Pero todo esto
tenía que ver solamente con la parte externa, una parte ritual. Ninguno de estas vestimentas que utilizaron los sacerdotes pudieron contrarrestar el hambre y el ímpetu de los deseos carnales que posiblemente ellos pudieran experimentar, porque solamente trataban con lo externo. Pero damos gracias al Señor que Él en el nuevo pacto no nos ha dado ordenanza de vestirnos de lino ni de vestidos que cubran hasta nuestros tobillos, sino que ha cambiado nuestro corazón para que así nosotros tengamos una mente y un corazón conforme al corazón del Señor y podamos entonces cambiar ese corazón de piedra que solamente pudo hacerlo el Señor y tener un corazón sensible para Él y hacer morir entonces todo lo terrenal, todo lo pecaminoso que había en nuestras vidas. O sea, en el antiguo pacto, estas vestiduras cubrían lo externo, pero no trataban con el corazón. Ahora Dios nos ha vestido con vestiduras hechas por Él, por la salvación. Cristo nos cubrió de Él, de su gloria, de su presencia, y nuestras vidas están escondidas juntamente con Él. Y Él nos separó, nos escogió, y somos parte de la iglesia, somos parte de su pueblo, llamados a vivir en comunión con Él. En el nuevo pacto no necesitamos de ropa, de vestidos que cubran lo exterior, porque hemos recibido ahora un mandamiento del apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, verso 14. Dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahora cito al apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 13, verso 14, porque estamos hablando de vestirnos del Señor. Pablo da un mandamiento de carácter imperativo, una orden que es para la iglesia, para nosotros. Vestidos del Señor y no proveáis para los deseos de la carne. Lo que no pudieron hacer las vestiduras de los sacerdotes, del efod, el pectoral y la mitra y todo esto, lo pudo hacer el Señor Jesús al vestirnos de su amor, de dominio propio, de templanza, de fe, y nos ha dado la capacidad de poder sujetar todo lo carnal que hay en nosotros y llevarlo por la fe a la cruz del Calvario, despojándonos del hombre viejo que está viciado, y nos ha dado el don de la gracia de Dios, de su Espíritu, por el cual podemos renovar de día en día nuestro entendimiento para poder así vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en fe, en esperanza y en amor. O sea, nos despojamos por la gracia del Señor. Él nos da la herramienta de su Espíritu Santo para renovar nuestro entendimiento, porque el entendimiento y la mente del hombre fueron afectadas por el pecado, y Él nos da vestiduras nuevas, que es la misma presencia del Señor en nuestras vidas. Sabiendo que este viejo hombre fue crucificado, ahora es necesario, es una inminente que nosotros podamos entonces vivir conforme a lo que Dios dice que debemos vivir, en vida nueva. Nos hemos quitado esa vestidura vieja, putrefacta por el pecado, llamada carne, ahora para poder vestirnos de la gloriosa presencia del Señor y ser luz en medio de este mundo en tiniebla. Al despojarnos de esas vestiduras viejas, Adán, la carne, lo que representa la enemistad con Dios, y vestirnos de la presencia del Señor, podemos entonces ser predicadores que anunciemos la paz, las buenas nuevas de salvación. Podemos ser sal en medio de esta generación impía y pecadores, y ser instrumentos en la mano del Dios Todopoderoso. Ahora, hermano, ¿de qué vestidura debemos despojarnos o debemos cambiarnos? Primero, hice una numeración aquí. Despojémonos o cambiemos la mentira por la justicia. Cambiemos eso, la mentira por la justicia. Cambia la mentira. La palabra dice, no mintáis los unos a los otros, hablad verdad,
porque nos hemos despojado del viejo hombre con sus hechos. Hemos sido llamados a vivir por la justicia y la santidad de la verdad. Capítulo 4 de la carta a los Efesios, 24 y 25, puede usted tenerlo como referencia. Y Colosenses capítulo 3, versículo número 9. Como segundo punto, podremos despojarnos de esa vieja vestidura o cambiemos de nosotros la ira y el enojo por la misericordia y el perdón. Todo aquel que nos ha ofendido, estamos llamados de parte del Señor a perdonar. Perdonar como Dios nos perdonó. Eso es vestirnos de Cristo. Perdonar como Él nos perdonó. Amar como Él nos ha amado. A soportar a los demás como Cristo nos ha soportado. Él ha tenido paciencia con nosotros hasta las canas, nos ha soportado. Estamos llamados de parte del Señor a vestirnos como Él, de su carácter, de su templanza, de su santidad, de su pureza, de su amor, de su obediencia al Padre, tanto así que Él obedeció, que fue como cordero, enmudeció y fue a la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Añade el apóstol Pablo entonces, refiriéndose a de qué debemos despojarnos o de qué vestidura, de qué trapo harapiento, sucio por el pecado debemos quitarnos de nosotros, que representan el carácter de las tinieblas. Dice, el que hurtaba, no hurte más. Y si así fuera el caso, cambia el hurto por un trabajo honrado. Busca la forma de ganar el pan para tu casa, para tu familia, de manera honrada, que no tengas de qué avergonzarte. Pablo exhorta a los hermanos, el que hurtaba, no hurte más, porque ya estás en Cristo Jesús y las cosas viejas han pasado y todas han sido hechas nuevas. Otro punto, el cuarto, despojémonos o quitémonos estas vestiduras viejas, sucias, de pecado. Cambiemos las palabras corrompidas que salen por algunas bocas de algunos creyentes, por las que sean siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto le escribió el apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Y en este punto, mis hermanos, podríamos detenernos allí y hablar un poquito más detalladamente, pero el tiempo ha avanzado. Si no cultivamos el hábito de estudiar, de memorizar la palabra, combinándola con un tiempo de oración, las malas conversaciones corromperán nuestras buenas costumbres. Ahora, ¿a qué o a quién le estamos prestando nuestros oídos? ¿Al chisme, a las críticas, las murmuraciones, conversaciones obscenas? Si lo estás haciendo, entonces no debe sorprenderte que tengas un vocabulario soez, sucio e indecente. La palabra nos exhorta a llenar nuestra mente y nuestros labios de ella, de la palabra, de la vida, de las escrituras. Que cada uno de nosotros hablemos con himnos y salmos espirituales. Porque Santiago nos dice que de una misma fuente no pueden brotar bendiciones y maldiciones. Y el Señor Jesús dijo, de la abundancia del corazón hablará la boca. Nuestra boca debe estar llena de la presencia del Señor. El no despojarnos de estas vestiduras viejas, harapientas, sucias, putrefactas por el pecado, nos llevarán a contrictar el Espíritu Santo. El no hacerlo, el no despojarnos de estas vestiduras viejas, sería despreciar la obra expiatoria y redentora hecha por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esto que quiere decir entonces que usted es soberbio, que usted es altivo, que usted es autosuficiente, pero cuando usted y yo nos sometemos a quitarnos todas estas vestiduras llenas de engaño y de maldad para vestirnos de la presencia del Señor, entraremos en obediencia y podremos disfrutar de las riquezas abundantes de su gracia. Cambiemos esa vieja vestidura del resentimiento por el perdón, así como Él nos perdonó. Si perdonaste, olvida
todo lo que se hayan hecho para que disfrutes de la presencia del Señor. Como hijos del Señor, cada uno de nosotros debemos buscar cada día de nuestra vida parecernos a Él, imitar su personalidad. Vestirse de Cristo es despojarnos de todo aquello que esté ocupando la preeminencia en nuestra vida. Para vestirnos de Cristo debemos renovar nuestro entendimiento, porque nuestra mente fue afectada por el pecado. Esto de vestirnos de Cristo nos corresponde a nosotros, hermanos. Esto no es un acto mágico, esto no es por imposición de mano, esto no es porque oren por mí, porque me ungen con aceite. No, la palabra del Señor dice, despojaos del viejo hombre, renunciad, haced morir, ¿verdad? Todos son mandamientos. Debemos orar con entendimiento. Si comprendemos la Escritura, podremos orar con entendimiento. Antes de yo conocer estas verdades, tenía algún tipo de batallas internas en mi vida. Entonces mi oración era, Señor, quítame de mí esto, quítame de mí aquello, arráncame aquello. Pero cuando encuentro en la palabra que dice que esto no es obra del Señor, que esto no es obra del Espíritu Santo, porque esto me corresponde a mí, porque ya Él me perdonó, ya Él me ve perfecto con una sola ofrenda, entonces yo tengo que entender y comprender que debo vivir como una nueva criatura en Cristo Jesús y hacer morir todo lo terrenal que haya en mi vida. Ya que el hombre natural no puede entender los principios y los preceptos del Señor, porque los pensamientos del Señor son tan altos y tan sublimes para el ser humano. Por eso Isaías dijo que los pensamientos del Señor están más altos que nuestros pensamientos. Dios tuvo que hacerse hombre en la persona de Cristo Jesús. La palabra tuvo que hacerse vida. La palabra se humanizó para que hoy nosotros podamos entender y comprender los principios del reino de Dios. Podamos entender el plan de salvación. Dios se hizo hombre en Cristo Jesús. El pan, la palabra, Dios se hizo morir, se hizo matar por ti y por mí, para que Él, en su inmenso amor, derramara su sangre, perdonara nuestros pecados y vestirnos de su gloria y de su justicia, y nosotros podamos pasar el resto de nuestras vidas reinando en vida, en paz, en su presencia. Ya no es necesario el sacrificio de un animal inocente para que Dios nos vista con su piel para alcanzar su perdón. Por su gracia, el Cordero de Dios se ofreció una vez para siempre por nuestros pecados, y así vestirnos de su gloriosa presencia y concedernos, hermanos, el privilegio de andar en vida nueva. Bendito sea el Señor por siempre y para siempre. Esta es la palabra de Dios para nosotros en esta noche, confiando que ella hará y cumplirá su propósito en cada uno de los que la reciban con fe, dando salvación al perdido, fortaleza al débil, salud al enfermo y edificación a la iglesia. La gracia, paz de Cristo Jesús sea con vosotros. Amén. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.